Saludos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con acrílicos. Comencé mezclando azul talo, blanco y un poquito de rojo para ir trabajando la zona del cielo. Las pinceladas que estoy dando son en diagonal, pero usted va a trabajar de acuerdo a su gusto y preferencia. Estoy pintando sobre papel canson mix media y estoy utilizando un pincel de cerda lengua de gato, pero también esto es opcional. Usted va a trabajar de acuerdo a lo que tenga a la mano o su preferencia, como siempre les recalco. Por aquí a una parte de esa primera mezcla saqué un poquito, agregué algo de rojo, blanco, amarillo. Lo que estoy buscando es agrisar un poco esa mezcla. Aquí estoy haciendo dos tonos, uno agrisado y uno que va hacia el amarillo. Ok, el agrisado voy a estar utilizándolo para ir sugiriendo lo que son las nubes. Me ayudo con el mismo pincel, el cual ya lavé, y quité el exceso de agua con un paño. Voy dando unos golpecitos, las nubes usted le va a dar la forma que más le guste porque las nubes no tienen una forma única. Con el tono que va hacia el amarillo, que lo hice con un poquito de esa mezcla agrisada, agregué amarillo y blanco, pues es para utilizarla para la parte de las nubes que está recibiendo mayor cantidad de luz. Yo hice una mezcla inicial y a partir de esa mezcla lo que hice fue trabajarla agregando diferentes cantidades de diferentes colores para ir obteniendo los tonos que necesito para trabajar tanto cielo como nubes. Luego voy a reutilizarla, los restos que queden, para ir trabajando lo que son las montañas. Lo que hacemos es que jugamos con los tonos que vamos a agregar, las cantidades para obtener el siguiente tono. O sea que todos los colores hasta el momento que se va a utilizar para cielo, nubes, texturas y luces van a salir de una primera mezcla. Por aquí voy aclarando un poco, agregando esa mezcla de amarillo. Si se quiere aclarar un poquito más o desaturar, agregamos algo de blanco. Por aquí trabajamos nuevamente la mezcla inicial con azul talo, rojo, blanco y un poco de amarillo. Bastante claro en esta zona para ir pintando lo que son las montañas. La primera montaña, el color de azul que se hizo es bastante parecido al del cielo, o sea que se pierde un poco con el cielo y las nubes. Lo que está haciendo que se note precisamente son esas nubes, va a hacer la diferencia para que no se pierda tanto en el cielo. Luego oscurecí un poquito más la mezcla y cada vez que me voy acercando más a lo que es el primer plano o al medio, voy oscureciendo más la mezcla y lo hago agregando un poco más de azul. O sea, juego con el rojo que se agregue, juego con la cantidad de amarillo y blanco, pero sí voy a estar agregando algo más de azul. Nuevamente azul y rojo en los residuos que había. Agrego más azul y rojo y continúo trabajando. Así voy obteniendo visualmente lejanía en las montañas. O sea que mientras más me acerco al espectador, más oscura va a ser la base en estas montañas. Para la zona del agua simplemente mezclé un poco de azul talo con amarillo. El azul predominó la mezcla, es por eso que no se ve un verde tan fuerte, tan brillante, sino que se va más hacia el azul. Ahora estoy trabajando lo que son las texturas de la montaña. La montaña más lejana la voy a estar dejando por el momento. Si necesitase trabajarse algo de textura se la voy a agregar, pero estoy pensando en que tal vez será mejor dejarla así, pero ya veré si esto ocurre de esa manera. Sigo agregando blanco para aclarar un poco más el tono y conseguir el tono de la textura. No es algo muy marcado la diferencia entre los tonos de la base y la textura, porque estas montañas están bastante lejos, así que en la lejanía como que se pierden los detalles. Voy a hacer lo propio en esta zona montañosa. Voy buscando la forma o la dirección de esa textura.
Yo estoy utilizando un pincel redondo para hacer esto, pero puedes trabajar con uno plano, con un abanico, incluso puedes utilizar espátulas si así lo deseas. Voy a trabajar un poco lo que es la zona de sombra en estas montañas y lo voy a hacer oscureciendo un poco esto. Y pues se oscurece agregando un poquito más de azul a la mezcla y tal vez un poquito de rojo. Todo depende de cuán oscuro se desee esta zona. Cambié para avanzar al pincel inicial, que es el de celda. Usted trabaje a su gusto y conveniencia. Por aquí oscurezco un poco más, aunque no demasiado. Y voy a repasar lo que es la textura en esta zona. El pincel no le hago demasiada presión, simplemente como que los rozo, en este caso sobre el papel. Para agregar un poco de vegetación en esta zona hice un verde que no es muy brillante y lo hice agregando un poquito más de amarillo a la mezcla inicial, algo de blanco, y voy trabajando lo que es esa zona de vegetación. Oscurecí un poco más. Ahora aparte el verde tiene azul, amarillo y un poco de rojo. Ya tenía blanco en su residuo. Si lo quieres aclarar un poco más o desaturar un poco más, se agrega más blanco. Un poquito de amarillo en una pequeña zona de esta mezcla. Y continúo trabajando solamente en golpeteos. Estoy utilizando un pincel plano sintético. Yo lo hago por el espacio que hay en esta zona, pero usted sabe que va a trabajar de acuerdo a su gusto y conveniencia. Por aquí retomamos esa mezcla inicial, agregué algo de azul, algo de rojo, un poco de blanco, también tiene algo de amarillo. Y voy trabajando entonces lo que es la textura ya en esta zona que está un poquito más al medio, podríamos decir, en el plano medio de una montaña. Voy buscando la forma que deseo ponerle a esta zona. No es necesario hacer demasiada presión cuando se está trabajando, o sea, con el pincel. ¿Por qué? Porque cuando se hace mucha presión tendemos a descargar demasiada pintura y entonces como que no nos sale esta textura. Si no queremos descargar demasiada pintura, agregamos poca pintura al pincel y cuidamos la presión con que trabajamos. Voy aquí un poquito más de blanco a esta mezcla para ir sugiriendo una caída de agua o cascada. Por el momento la voy a sugerir nada más, ya más adelante la trabajo un poco más. Voy por aquí con el tono de verde y para este verde pues tiene azul talo, tiene amarillo, tiene un mínimo de rojo y un mínimo de negro, y el negro en este caso es opcional. Utilizo el pincel redondo. En este caso yo estoy utilizando uno de celdas, pero usted va a utilizar el de su preferencia, y voy con este a sugerir vegetación en esta zona. Por el momento voy a trabajar, voy a sugerirla, pero ya más adelante pues la trabajo un poco más. Y continúo oscureciendo esta zona. Agregué un poquito de negro y azul. Esta es la base de esta otra zona de suelo. Agregué un poquito más de azul, un poco de amarillo, y obtengo una vegetación que va más hacia el azul. O sea, un color para trabajar la vegetación que va más hacia el azul. Un poco más de amarillo a una pequeña zona, algo de rojo, y trabajo lo que es el volumen en esta zona de vegetación. Simplemente voy dando unos golpecitos, no hago demasiada presión para que no se haga un manchurrón muy grande, sino que se hagan pequeñas manchitas, y de esta manera vamos a obtener visualmente lo que son las hojas. Todo esto es sugerido. Un poquito más de azul, algo de rojo, también blanco. Y voy a trabajar la vegetación, que
en un primer momento simplemente habíamos sugerido y ahora la vamos a trabajar un poco más. De la misma manera, son golpecitos, vamos a ir sugiriendo esas hojas. No demasiada presión. Azul, rojo con amarillo. Si se necesita desaturar un poco más, lo que hacemos es que agregamos algo de blanco. Por aquí toco el azul, agrego amarillo. Voy a repasar la zona del agua un poco más. Ya cambié nuevamente al pincel, al ancho. Esto es para avanzar. A medida que me voy acercando al primer plano, voy agregando un poco más de amarillo a la mezcla. Agregué también un poquito de blanco, no demasiado. Y repaso. Por aquí estoy agregando un poco de blanco al azul phthalo para trabajar un poco más lo que es la caída de agua o cascada. O sea que no agregué de momento blanco puro. Ya cuando comencé a agregar el blanco puro, no había lavado el pincel, así que tengo residuos de la mezcla de azul con blanco. La pintura aún estaba húmeda, o sea que ese blanco se va a mezclar un poco. No lo quiero marcar demasiado. Y para hacer el choque de esta caída contra el agua que ya está retenida abajo, pues entonces lo que hice fue unas pinceladas de abajo hacia arriba. Comienzo con presión, deslizo soltando la presión, pero bien rapidito, bien rapidito. Por aquí voy a hacer una vegetación adicional. Lo que hice fue manché con azul, se puede agregar un poco de negro si se quiere, y luego comencé a trabajar con amarillo. Como ese azul aún está húmedo, pues cuando toco con el amarillo voy a estar obteniendo verde. Por aquí estoy utilizando negro para ir pintando lo que será el tronco de dos árboles, pues llamados pinos, abetos, como usted los conozca. Por aquí estoy haciendo lo que es la luz. Para la luz lo que hice fue amarillo con un mínimo de negro, algo de blanco y trabajé. Voy a estar haciendo un verde, pero que va hacia el azul. Y lo que hice fue, pues, en restos de mezclas que ya habían previas, agregué azul, agregué un poco de amarillo, el azul predominó la mezcla y comencé a sugerir vegetación sobre esos troncos que recién se habían trabajado o pintado. Agregué un poquito más de amarillo a la mezcla para llevarla un poquito más hacia un verde más brillante o más claro. Le di algo de volumen por aquí, más amarillo, un poco de rojo, un mínimo de blanco, claro que sí, y trabajamos la zona de la luz aún más. Me cambié a un pincel de detalle, esto es opcional. Un poquito más de blanco a la mezcla para hacer esa zona donde la luz aún es más fuerte todavía o más directa. La luz en este caso viene del lado derecho hacia el izquierdo. Aquí estoy dando un poquito de volumen a la zona de sombra. Lo que hice fue un tono de verde que no fuera muy brillante, pero sí un poquito más claro que lo que había ya aplicado. Repasé ese volumen. Esto es opcional. Por aquí mezclé un poquito de amarillo con un mínimo de rojo y comencé a aplicar. Luego toqué un poquito de azul porque no se veía tan hacia el verde.
y simplemente di golpe, 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 golpe para sugerir esta zona de vegetación. Por aquí estoy repasando con algo de amarillo. El color anterior aún sigue húmedo, se mezcla y obtengo entonces el tono de verde que estaba buscando, que en donde el pincel no vuelve a repasar se ve naranja y en otra zona se va viendo verde. Y quiero esa mezcla de colores en esta zona. Por aquí estoy buscando un tono oscuro y lo consigo mezclando azul, rojo, un poco de amarillo y algo de blanco. Me estoy ayudando con la espátula para ir sugiriendo unas rocas, piedras el borde del suelo y algunos sobre la vegetación que ya más adelante la vamos a trabajar de manera tal que se vea como que está casi cubierta con esa vegetación. Agregué un poquito de blanco aparte de esa mezcla para obtener lo que es el volumen en esta zona. Solamente lo vamos a estar aplicando este tono que va más claro sobre la parte de la roca que recibe mayor cantidad de luz. Por aquí mezclé un poco. Todavía la base de esas rocas siguen húmedas. Es por eso que puedo mezclar un poco simplemente dando unos golpecitos con la espátula. Estoy ahora mezclando un poco de amarillo, algo de blanco al resto de la mezcla que ya utilicé y voy a dar algo más de luz. Poca cantidad de pintura en la espátula. Si no tiene espátula o no le gusta trabajar con una, hágalo con pincel, no hay problema. Vamos por aquí a ir extendiendo un poco, si se puede, ese tono de la roca sobre el agua. O sea, utilicé lo que es azul, amarillo, obtengo ese tono de verde y voy aplicando en la zona de rocas y como aún está húmeda, pero lo que hice fue tocar un poco de ese color y extenderlo y de esta manera obtengo una sombra en la orilla del agua. En la parte que estoy trabajando ahora es el mismo azul con verde, agregué un poco de blanco. Aquí para darle movimiento del agua agregué más blanco todavía, aclaro un poco más ese tono y lo voy aplicando para ir buscando lo que es el movimiento del agua. Poca pintura en el pincel, apenas hago presión cuando lo estoy aplicando. Difumino un poco. Y voy a repetir este proceso las veces que sea necesario para conseguir el resultado que se busca. Ya en esta zona estoy haciendo una vegetación que está en el primer plano. Utilice negro puro, esto es opcional. Si no estás utilizando negro en tu paleta, pues mira, utilizas verde y creas un tono oscuro, utilizas azul, creas un tono oscuro con ese azul y lo aplicas en la zona. Preparé un tono de naranja donde el rojo predomina, lo apliqué para ir sugiriendo esa vegetación y luego para dar volumen aclaré un poco más ese naranja agregando más amarillo y entonces voy buscando el volumen en esa zona. Para dar un poco de luz o una luz más directa, entonces lo que hice fue una pequeña cantidad, agregué más amarillo aún, un poquito de blanco y voy marcando esos golpes de luz. Voy a retomar el tono más claro del agua para ir dándole más movimiento al agua. Luego, pues si necesitas arreglar o repasar algo, pues lo puedes hacer. Bueno amigos, este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo. Te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.